¿Cómo están? Buenos días de nuevo para todos y para todos los que no habían ingresado. Bueno, como lo mencionaba Claudia, mi nombre es Laura Rivera, soy la psicóloga que está acompañando la Dirección de Bienestar de la Facultad de Artes. Soy egresada de la Universidad del Bosque y bueno, antes de empezar también quisiera darles la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional. Para nosotros es un honor tenerlos aquí y aplaudo y felicito el orgullo que sienten cada uno de ustedes y sus familias por ser estudiantes de la Universidad Nacional. Pues también espero que puedan disfrutar todo el recorrido de inicio a fin y pues bienvenidos también a la Facultad de Arte. Como lo mencionaba también Clau, pues bueno, el tema para hoy es crecimiento personal, cómo liderarme a mí mismo. Pienso que es algo muy importante poderles brindar esta charla porque es una base esencial que les puede ayudar desde este primer momento para todo lo que se les presente en la universidad. Entonces, como ustedes bien saben, cuando hacemos parte de un grupo de estudio, de trabajo, cuando queremos emprender un proyecto, lo más probable es que tenemos que trabajar con más personas. Entonces, dentro de las habilidades más importantes, antes de relacionarnos, es ese apoyo con los demás, ¿no? Antes o sea, es poder liderarnos a nosotros mismos. Antes de poder tener esa relación con los demás, es liderarnos a nosotros. Y esto aplica para todos los ámbitos, tanto profesional como laboral, eh, familiar, en todos los ámbitos, porque me permite tener relaciones satisfactorias, relaciones de calidad y poder llevar también mayor bienestar, disminuyendo así las situaciones en las que podemos estar estresados, abrumados o en las situaciones en donde no sabemos cómo manejar ciertas situaciones. Mm, Súper importante antes de que empecemos también, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y a lo último las revisamos junto con el monitor em, para que pues bueno, podamos aprovechar y optimizar el tiempo. Lo que vamos a hablar hoy, lo primero es el control y es poder mirar, poder identificar las cosas que están dentro de mis manos y las que no. Y cómo poder enfocar toda nuestra atención en lo que puedo controlar. Otra cosa importante de la que vamos a hablar y se van a dar cuenta de la importancia es esta relación entre pensamiento, emoción y conducta. Estos tres conceptos van a ser importantes para tenerlos claros y tener estrategias, aparte de que los vamos a mencionar e identificar, quiero que se lleven un montón de estrategias para que puedan también solucionarlos y saber cómo manejar las situaciones. Y por último, vamos a hablar de validación. Y es lo ideal es que lo puedan aplicar con ustedes mismos y también que lo hagan con los demás. Hay una frase de John Maxwell que dice que entre más serio tomemos nuestro crecimiento personal, más seriamente nos tomarán también las otras personas que nos rodean. Y acá es clave que cuando uno ve a un líder, uno puede ver ese ejemplo, ¿no? Como un modelo, una persona que nos inspira. Cuando vemos a esa persona que admiramos, no sé, cada uno ahorita en este momento, imagínese de pronto esa persona que tiene como referencia, como modelo, puede ser algún miembro de su familia, puede ser alguna persona, no sé, filosófica. Piensan en eso y cuando ustedes imaginen a esa persona, de pronto se nos vienen pensamientos de yo quiero parecerme en tal cosa o quiero replicar alguna forma de lo que veo en ese líder. Estos modelos o estas personas nos inspiran no solo por lo que hacen en su ámbito profesional, sino también por todo lo que hacen en su ámbito personal o académico, en todos los contextos. Entonces, el ver cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven en ciertas situaciones, quizá en las más complejas, pues es algo que nos motiva para que podamos seguir adelante. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Aparte de tener esa referencia y ese modelo, también es saber cómo podemos liderarnos a nosotros mismos.
Dentro del control y versus lo que no puedo controlar. Acá es importante saber que un líder o una persona que va a influir a los integrantes de su equipo va a ser la persona en la que nosotros nos podamos apoyar. Puede ser para buscar soluciones a los problemas, puede ser para llegar a un mutuo acuerdo. Esto les va a pasar mucho en la universidad, sea que trabajen grupal o individual. Pero es importante empezar desde aquí. Poder tener consensos, poder tener un buen diálogo, poder buscar soluciones efectivas a los problemas y con la guía de esa persona, pues nos vamos a permitir alcanzar también los objetivos y las metas que nos vayamos a proponer. Entonces, es clave entender que un líder es la primera persona que debe tener claridad y debe diferenciar eso que sí está dentro de mi control y lo que no está dentro de mi control. Desafortunadamente, no todas las situaciones están 100% en nuestro control. Por más de que nos gustaría y lo intentemos controlar, no es así. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. No todo lo podemos controlar. Y para ser un buen líder que influye en los demás, debo ser una persona que primero me pueda controlar a mí misma. Entonces, primero ustedes deben controlarse a ustedes mismos para poder apoyar a otras personas. Aunque a veces en ciertas situaciones podamos sentir que vamos en piloto automático y no saber por qué reaccionamos de cierta manera ante cierta situación o por qué dije lo que dije, esto no es del todo cierto. Grábense en su mente que siempre podemos tener el control de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. No nos dejemos ganar por las emociones, que ya ahorita más adelante lo van a entender. Pero siempre podemos controlar estos tres conceptos. Les pongo dos ejemplos como para que tengan una mejor referencia. Con el tema de la pandemia, ¿no? En estos momentos es algo que no lo podemos controlar. No puedo controlar el virus, no podemos controlar el número de contagios. Esto no está dentro de mis manos, dentro de mis posibilidades. Y si ustedes se quedan enganchados dándole vueltas a esos pensamientos, van a pasar varias cosas. Primero se van a sugestionar más, ¿no? Se van a preocupar, van a aumentar esa ansiedad y están perdiendo tiempo y están perdiendo de vista lo que sí está dentro de su control y lo que sí pueden hacer. Entonces, cambiemos un poco como esa mentalidad y pensemos, bueno, dentro de esta situación, ¿qué sí está dentro de mi control? Entonces, por ejemplo, el adecuado lavado de manos, hacer desinfección de las cosas que cojamos, que compremos, el distanciamiento, el uso del tapabocas. Todo esto sí está dentro de mi control, no me bloquea en cuanto a que pienso con más claridad y no me sugestiono. Eso en cuanto a este ejemplo de pandemia. Otro ejemplo, ya más en el ámbito académico. Imagínense que, no sé, estamos en un trabajo, en una materia muy importante y tenemos que entregar un trabajo en 2 semanas. Obviamente, pues queremos que nos vaya bien y lo ideal en este caso es que podamos entrar a revisar lo que sí está dentro de mi control. Entonces aquí, lo ideal es que pensemos, bueno, tengo tiempo de preparar la presentación. Uno, puedo pedirle a algún amigo o algún miembro de mi familia que si puedo ensayar con él o con él. Puedo revisar material para incluir. Todos los días voy a practicar unos 20 minutos. Esto me ayuda, esto sí está en mi control. A diferencia de, no nos podemos quedar enganchados con pensamientos tipo, ¿qué tal lo que diga lo diga mal? Me voy a quedar en blanco, esto no es así, no voy a ser capaz. Esos pensamientos se convierten en inseguridades y si yo me engancho con estos pensamientos van a pasar dos cosas. Lo primero es que va a ser más difícil soltarlos y lo segundo es que no me va a dejar llegar a una solución. O si tenemos una solución, probablemente sea impulsiva y no sea la más adecuada. O sea, tratamos de solucionar, pero
en últimas nos generan más consecuencias, más repercusiones. Entonces, por eso es importante siempre que tengan en mente lo que pueden controlar y ayudarse con los pensamientos. No aumentar más su malestar, sino que lo ideal es poderlo controlar. Entonces, fíjense que en todas las situaciones que nos enfrentamos, a veces, muchas veces podemos sentir la necesidad de controlar lo que no está en mis manos. Por eso acá es importante tener la sabiduría para diferenciar que sí pueden controlar de aquello que no. Y hoy nos vamos a enfocar en estas tres cosas principales que están aquí subrayadas y es pensamiento, emoción y conducta. Porque son las tres cosas que siempre, siempre, no importa cuál sea la situación o qué esté ocurriendo, yo puedo controlar siempre estos tres conceptos. Como voy hasta aquí, no sé si estoy hablando muy rápido, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Vamos bien? Sí. Vale. Entonces aquí, en la relación entre pensamiento, emoción y conducta, vamos a entender que estos tres siempre están en constante relación. Primero, en cuanto a los pensamientos, son frases, son oraciones, imágenes, escenas que están en mi mente sobre situaciones del pasado o sobre proyecciones hacia el futuro de cosas a las que nos queramos enfrentar. Es todo lo que vivo en mi mente. Están las emociones, que las emociones, lo primero que deben tener en cuenta es que son reacciones fisiológicas. Es decir, es lo que sentimos a nivel corporal, esa sensación. Entonces, es muy diferente cómo se siente una emoción en mi cuerpo cuando estoy triste a cuando me siento enojado o cuando me siento alegre. Ya más adelante les iré explicando mejor esta parte. Y otra cosa importante de las emociones, aparte de que son reacciones fisiológicas, es todo lo que nombramos. La emoción es lo que yo estoy sintiendo. Y acá no sé si hay varios de ustedes que se han visto la película de Intensamente. No sé si la han podido ver. Ujú. Esta es la mejor, o sea, recomiendo mucho la película porque dentro de lo que vamos a hablar, si la pueden volver a ver, que sería lo ideal, van a entender todo lo que estamos hablando. Y hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Las emociones primarias son las de la película, es alegría, rabia, tristeza, miedo y asco. Entonces, es eso, reacción fisiológica, todo lo que nombramos y muy importante que entiendan que las emociones aparecen ante un estímulo que está fuera de mi contexto. En cuanto a las conductas, son nuestras acciones, tanto visibles, no sé, como levantar una mano, pero también es lo que dejamos de hacer de manera deliberada. Es decir, si los invitan a salir o ya tenían un plan programado hace días y deciden no ir o los llaman y no contestan, no es una conducta visible, pero sí estoy teniendo una decisión conductual. Entonces es todo lo que hacemos, como levantar la mano y demás, y lo que dejamos de hacer de manera deliberada. Y como les decía ahorita, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas, como lo pueden ver ahí, siempre están en una relación constante, desde que nacemos. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que si yo genero un cambio en alguna de las tres, las otras dos yo las voy a modificar para bien o para mal. Me va a generar consecuencias que me pueden beneficiar o lo contrario. Un ejemplo, traigámoslo aquí a contexto en esta charla. Piensen que, bueno, estamos acá y yo acabo de cometer un error. Y ante esta situación que acabo de cometer un error, mi mente automáticamente me dice, eres la peor psicóloga del mundo. Este pensamiento de soy la peor psicóloga del mundo me va a llevar a que me ponga más nerviosa. Hagan de cuenta que estoy, mejor dicho, ahorita sudando, se me está cortando la voz,
Sí, estoy como temblando. Y como respuesta conductual, cierro la llamada. Entonces hagan de cuenta que les cuelgo el Zoom. O puedo decirle a Claudia o al monitor como, no sé, busco alguna excusa, se me cayó el internet. Fíjense en esta situación. Esta conducta que acabo de hacer, pues de colgarles, a corto plazo es positiva. Positiva entre comillas, ¿por qué? Porque me está ayudando a quitar un malestar que estoy sintiendo en el momento. Entonces, como les colgué, es como, "Uf, ya no me están viendo, ya no me están escuchando, y mi mente va a decir, ya, qué alivio, pasó el peligro. Pero esta conducta a largo plazo es negativa, es mala y me genera repercusiones. ¿Por qué? Porque esta es mi profesión y seguramente tendré que volver a hablar sobre este tema, o de pronto en la noche hago como un historial de lo que hice en el día y pienso en esta situación. Entonces ya me va a generar aversión y voy a estar mal, me genera inseguridades. Entonces, o pónganle que más adelante, no sé, lo que les mencionaba, con alguno de ustedes que esté acá, tenga que explicar el mismo tema y me acuerde y diga, no soy capaz, esta no es mi profesión, mejor hago otra cosa, mejor me cambio de carrera. Esto lo menciono porque quizá, como puede que les pueda pasar, como pueda que no, pero no dejen que sus pensamientos les ganen, porque puede ser, quizá es normal que uno cometa un error, eso no quiere decir que uno ya sea la peor psicóloga del mundo. Entonces, a eso voy. Por eso la importancia de que podamos ser objetivos, es decir, que podamos hacer una pausa, podamos respirar y podamos decir, bueno, no es que sea la peor psicóloga del mundo, cometí un error, normal, todos cometemos un error, y quizá igual no estoy eliminando el malestar, pero sí lo estoy disminuyendo, ¿sí? No va a ser tan intenso. Y el hecho de que ese malestar no vaya a ser tan intenso, pues no me van a dar ganas de cerrar el Zoom y no voy a sacar excusas, sino que puedo respirar y decirles como, bueno, perdón, dije algo que no era, la explicación está mal, denme un momento, reviso y vuelvo a explicarles. ¿Sí me entienden ahí las dos situaciones, pensamiento, emoción y conducta? Ujú. Igual, si tienen alguna pregunta, con todo el gusto a lo último las van anotando para que no se les olvide. Pero es súper importante esto. Fíjense que peor psicóloga del mundo, alto nivel de malestar y les cuelgo. A corto plazo es negativo, pues en cuanto a que me calma, pero pues no me sirve. Y a largo plazo me perjudica más. A diferencia de poder cambiar este pensamiento, disminuyo mi malestar, no lo estoy eliminando, pero me desenvuelvo en la situación. Em, Acá, esperen. Vamos a empezar por los pensamientos. Dentro de la parte cognitiva, como les decía, pues es una descripción de lo que va ocurriendo o son recuerdos de situaciones o proyecciones que tenemos. Hay unos pensamientos muy importantes que quiero que identifiquen, por eso los menciono acá principalmente, son los pensamientos automáticos. Entonces, cuando yo les hablo de los pensamientos automáticos, este tipo de pensamientos nos causan interferencia en nuestra vida y nuestro bienestar. Y siempre identifíquenlos así, como pensamientos automáticos. Y la definición para que ustedes vayan entendiendo es que estos pensamientos nos venden la realidad de una manera distorsionada, como si fuera completamente cierto, pero no lo es. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y las tres características que aparecen acá. La primera es que aparecen con gran velocidad. Es decir, no tienen un hilo conductor, no es como un hilo, sí, como no es como un libro cuando leen que tienen como toda su narrativa y demás, no, les aparece de repente, aparece rápidamente y no viene de un proceso racional. Lo segundo es que me genera malestar emocional, es decir, este pensamiento me genera una emoción que no es tan agradable de sentir en el cuerpo. Y lo tercero es que son desajustados.
Esto quiere decir que pueden contener un poco de realidad, pero no son del todo ciertos al 100%. No me muestran esa realidad al 100%. Entonces, quiero que hagamos como un ejercicio. Entonces, les voy a pedir que se imaginen haciendo una fila para comprar su comida favorita. Y de repente sienten que alguien los empuja muy fuerte. Piensen cuál sería su primer pensamiento en esa situación. Si alguno quisiera participar o escribir, puede hacerlo. ¿Cuál sería su primer pensamiento en esa situación si están haciendo la fila y sienten que alguien los empuja fuerte? Pues mi primera reacción sería como decir, uy, pero qué, ¿no? Como pues un poco enojarme. Pero pues con el pasar Exactamente. del tiempo me he dado cuenta como que, no sé, yo, aunque bueno, sí, siempre he sido como dejo que las cosas pasen y ya, como no Ujú, enojarme con una situación ajena a mí. exactamente. Muchas personas acá en el chat estoy leyendo qué le pasa, mucho respetuoso, muy ta ta ta. Entonces es eso. Miren que yo también probablemente pensaría qué le pasa a esta persona. Sin embargo, este pensamiento no es una descripción real de la situación que está pasando, sino que es un pensamiento automático. Porque el pensar qué le pasa a esta persona o oiga a este señor irrespetuoso y demás, el tener ese pensamiento pues implica que yo estoy dando por sentado que había una intención mala detrás de esa acción, pero yo no sé al 100% cuál es la situación real. Y no lo sé porque mi situación en este momento es que estoy mirando lo que voy a pedir y a mí me empujaron. Es decir, no sé qué está pasando a mis espaldas. Y ante esta situación de rabia, como conducta quizá no sé, les den ganas o me den ganas de voltearme y decirle como, oiga, señor, ¿qué le pasa? Como actuar así con esa rabia, impulsivamente. Pero si yo me volteo y veo que es una persona mayor, que se le cayeron unos libros, probablemente, bueno, ¿qué pensarían en este caso, en esta situación? Si es una persona mayor que se le cayó algo, ¿qué piensan en esta situación? Pues yo pensaría como, bueno, te ayuda a recoger los libros, no pasa nada. Exactamente, por ahí escribo, señor, venga, le ayudo a ayudarlo. Ujú, Parece un accidente. exactamente. Claro, totalmente. Miren cómo cambia la situación, ¿no? Si yo me volteo y veo a esa persona, probablemente ya no piense qué le pasa a esta persona y piense, uy, fue un error, se tropezó. Fíjense que con estos pensamientos mi emoción va a dejar de ser rabia y va a pasar a ser algo más como empatía, todo lo que ustedes me están mencionando. Va a ser empatía, va a ser compasión y mi conducta será ofrecerle ayuda, recoger las cosas o preguntarle si está bien. Entonces, los pensamientos automáticos siempre los van a tener y siempre van a aparecer cuando no tengan toda la información de una situación. Y algo que influye en nuestros pensamientos automáticos es que aparte de que aparecen cuando no tengo toda la información, normalmente estamos acostumbrados a tener acceso a información que suele ser negativa, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchamos en las noticias, lo que nos pasamos viendo en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, es información que normalmente nos carga y suele ser negativa. Entonces, claro, em, con lo que va a pasar acá, con mi cerebro, cuando tenemos esos vacíos de información, es que los vamos a llenar con la información que tengamos más disponible. ¿Y cuál va a ser esa información? Pues desafortunadamente va a ser toda esa información negativa. Entonces, la idea acá es poder reconocer los pensamientos automáticos, ya tienen la definición, las características, es que los puedan reconocer y cuando se den cuenta de cómo están pensando y si están teniendo un pensamiento automático y desajustado, pues puedan entrar a ajustarlos. Por lo que les decía ahorita, siempre tenemos control de pensamiento, emoción, conducta, que a veces nos dejamos ganar de eso, sí, porque a todos nos pasa y nos ha pasado y no les voy a negar, a mí me ha pasado, pero lo ideal es que podamos, por eso decía, que es muy importante empezar con esta base para todo el recorrido durante la universidad.
Para esto de los pensamientos automáticos hay una estrategia. Y la estrategia es que al pensamiento es algo que le tenemos que hacer una investigación y vamos a responder las siguientes preguntas frente a ese pensamiento automático que tuvimos. O sea, vamos a jugar al detective. Las dos preguntas que nos vamos a hacer es, en un primer momento, ¿qué evidencias tengo para respaldar este pensamiento? Pero acá es súper importante, como les puse ahí, tienen que ser evidencias claras y objetivas, no subjetivas y que sean cosas producto de su imaginación o como se dice por ahí coloquialmente, que nos estemos haciendo la película de la vida. No, evidencias claras y objetivas que les respalden este pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo con mi pensamiento tramposo en la situación de soy la peor psicóloga del mundo y todo lo hago mal, eh, pues esto es más una interpretación mía. Esto es algo que vino producto de mi imaginación. La evidencia objetiva, ¿cuál sería? Sería como, bueno, acabo de cometer un error en la charla, o de pronto esta semana un estudiante a mí me pudo decir, no, Laura, siento que no estoy entendiendo, no he aprendido. Ojo acá, nos podemos ir por dos vías, la vía subjetiva o la vía objetiva. Si me voy por la vía subjetiva, decir lo mismo, como no, esto no es lo mío, lo estoy diciendo mal, mejor busco otra profesión y hago otra cosa, o me puedo ir por la vía objetiva, como bueno, es normal si alguien no entiende lo que yo estoy diciendo y es bueno que me lo puedan expresar. Yo puedo decir, bueno, que no estás entendiendo. No, esto y esto y esto. Claro, por eso no estás aprendiendo. Ven, lo revisamos y te lo explico de otra manera. Entonces, son cosas que ocurren ante situaciones que nos aparecen automáticamente y esos pensamientos influyen. Entonces, siempre tengan presente, no le hagan caso a su mente y a otra subjetividad o a esa cadena de pensamientos que más los afectan y los hacen como reprimir y cohibirse. Esa es la primera pregunta que se deben hacer. ¿Qué evidencias claras y objetivas tienen? Y una vez hagan esto, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Y es, ¿existen otras alternativas de explicación para lo que yo estoy pensando en esta situación? Entonces, cuando el hecho de que pensemos otras alternativas de explicación, lo que estoy haciendo es flexibilizar ese pensamiento automático. Es decir, estoy ajustando también la intensidad del malestar que estoy sintiendo. Entonces acá, súper importante. ¿Qué otras alternativas de explicación le puedo dar a esta situación? Mi pensamiento objetivo puede ser como, bueno, cometí un error, pero lo puedo solucionar. O sea, no es algo que no pueda solucionar. Está dentro de mi control decirles que me equivoqué, que me den un momento. Entonces, cometí el error, lo puedo solucionar, respiro, disminuye mi malestar, ya no está tan intenso y sigo con la situación. Con esto quiero también resaltarles, clave, importante, tener presente. Las conductas o acciones desajustadas, colgarles, que viene de un pensamiento desajustado, soy la peor psicóloga del mundo, que viene de una emoción desajustada, eh, mucho malestar emocional, siempre me generan una consecuencia negativa a largo plazo y terminan retroalimentando y haciendo que yo crea más la idea a la historia inicial de ese pensamiento. Es decir, se vuelve un efecto boomerang o un círculo vicioso. A lo que voy es que jamás, jamás en lo posible escapen y eviten de las situaciones, porque los va a perjudicar más. Incuban su miedo y en una situación similar o parecida van a pensar en eso y más miedo les va a dar. Entonces no escapen ni eviten de la situación. Pongan en práctica esta estrategia, ajusten su pensamiento, su malestar, para que se puedan desenvolver. Porque voy a esto, a que si escapan, obviamente retroalimentan y se vuelve una evidencia objetiva para más adelante. No sé si me estoy haciendo entender. Listo.
Gracias. Entonces, un ejemplo, traigámoslo en contexto de amigos y pareja. Mi pareja me llamó y no me contesta. Que yo llamé a mi pareja, perdón, y no me contesta. Mi mente empieza a maquinar y probablemente puedo decir, claro, debe estar con otra persona, no me quiere contestar porque quién sabe qué le habré hecho yo o qué está haciendo él, debe estar molesto conmigo y se desencadena malestar emocional. Tóxica, la tóxica por ahí, exactamente. Este como otro ejemplo fuera de lo académico para que lo tengan presente. Entonces, ante estos pensamientos se desencadena mucho malestar emocional y de pronto me llama mi pareja. Pero como pensé todas estas cosas y tengo malestar intenso, probablemente mi conducta sea gritarle y decirle, ay, ¿tú con quién estás? No me contestas porque estás ocupado. Bueno, tener una conducta poco asertiva, pero por todos los pensamientos que no sabía si era real o no. Entonces, si yo paro y analizo este pensamiento en esta situación que me está generando esta respuesta emocional poco adaptativa y busco otras alternativas, es decir, pongo en práctica la estrategia, puedo disminuir mi malestar emocional y no actuar como lo hice. Entonces, podría pensar, bueno, quizá está en una reunión de trabajo, eh, quizás está duchando y no escucha, está ayudando a algo en su casa. Bueno, si pienso esto, fíjense que puedo disminuir mi malestar emocional y puedo actuar más guiada por mi razón y no por mi emoción. Entonces, este como otro ejemplo para que también lo tengan presente. Súper importante también, es mejor que escriban esto, esta estrategia es mejor que la hagan escrita. Puede que la traten de hacer así como mental, pero es mejor si la plasman en algún lado para que puedan tener mejor como esas evidencias. Entonces, analicen la estrategia, lo que están pensando y van a ver cómo van debilitando esos pensamientos desajustados y empiezan a ser más racionales y a tener más conductas asertivas. Las emociones. Nuestras emociones son muy importantes para nosotros. Lastimosamente, como culturalmente o muchas familias, no generalizo, no digo que todas, pero nos han enseñado a etiquetar las emociones como buenas o como malas. Y les voy a pedir el favor de que en lo posible de aquí en adelante no las etiqueten, porque no hay emoción buena ni mala. Por el contrario, todas las emociones son necesarias. Y si las etiquetamos, pues voy a influir en mi forma en que me relaciono con mi emoción. Y eso tampoco es sano y no es adaptativo. Entonces, primero eso, no las etiqueten. No son buenas, no son malas, todas son necesarias. Hay una primera característica y es que las emociones son naturales. Todos, absolutamente todos, lo sentimos y hacen parte de nosotros como seres humanos. Y como les decía ahorita, hay 5 emociones básicas, las de la película intensamente, alegría, rabia, tristeza, miedo y asco. Y les vuelvo a dar la invitación para que la puedan ver y entiendan todo esto mejor. Entonces, acá otro aspecto importante es que jamás se resistan a no sentir la emoción. Es decir, no traten de no sentirla o evitarla. No traten de decirse como, yo no quiero sentir esto, no quiero estar así, no quiero estar ansioso, no quiero estar triste, porque si tratan de no sentirla o evitarla, lo que están haciendo es incubarla más y aumentar más ese malestar emocional. ¿Sí? Acá tengo un video que se los voy a presentar a lo último. Dura 7 minutos, pero es no para continuar y ahorita se los presento. Pero es una buena explicación de lo que les estoy diciendo. Jamás traten de no sentirla o evitarlas porque va a ser más grave. Y el cuerpo es increíble cómo funciona, todo nuestro sistema. Porque de alguna manera vamos a querer sacar esa emoción. Entonces, aparte de que son naturales,
Otra característica es que nos dan información. Es decir, me avisan de algo que está pasando conmigo o con los demás y son fáciles de leer por la reacción fisiológica del cuerpo. Como les decía ahorita, por ejemplo, si yo hoy hubiera llegado con la mirada perdida y hablándoles en un tono de voz suave, como con los hombros hacia abajo, probablemente ustedes dicen que yo estoy cómodo. Triste o desanimada. Exactamente, gracias. Es eso, son fáciles de leer por la reacción fisiológica y muy importante, acá nosotros somos muy buenos identificando las emociones de los demás, pero no las de nosotros mismos. Y primero tenemos que saber identificar nuestras emociones para poder comprender la de los demás. Pero es eso, por eso digo que son fáciles de leer, por eso que siento a nivel corporal, la reacción fisiológica. Aparte de que, bueno, me dan información y me avisan de algo, no tienen control de precedencia. Con esto quiero decir que yo no puedo traer la emoción en mí cuando yo quiera. Yo no me puedo decir, me voy a poner brava ya. Por lo que les decía ahorita, no hay un estímulo externo que me esté haciendo enojar. O sea, yo no les puedo decir, pónganse bravos en este momento y sientan la reacción fisiológica de la rabia. Porque es que no hay nada que les esté haciendo sentir ese malestar intenso. A eso voy, que no tienen control de precedencia. Pero también muy importante que tengan en cuenta, bueno, la emoción va a aparecer como un estímulo ante algo que está fuera de mi control. Y no tienen control de precedencia, pero sí tienen una duración limitada. Y hay bastante evidencia científica, si a ustedes les gustaría leer y quieren corroborar esta información, por mí mejor, para que lean y se den cuenta de esto. Nosotros no nos quedamos con una emoción más de 30 minutos. Hay bastante evidencia, como les decía, que nuestras reacciones fisiológicas duran entre 20 a 25 minutos. No más. Nuestra reacción fisiológica, nuestra emoción no dura más de esto. Si está durando más de esta media hora, es porque yo la estoy retroalimentando. Estoy retroalimentando esa experiencia emocional, ya sea con pensamientos o con conductas. Entonces, por ejemplo, ayer peleé con mi hermano. Pero eso fue ayer, ¿no? Hoy me levanto pensando en eso, me levanto pensando como, me dijo esto y no me gustó, le hubiera dicho esto. Mi emoción está durando más de esa media hora, pero es porque yo la estoy retroalimentando con todos estos pensamientos. Por eso hago tanto énfasis en esto y quiero que sean muy conscientes de aquí en adelante que su emoción tiene un tiempo limitado y traten de no retroalimentarla más. Con pensamiento, como les dije, o con conducta, ¿no? Están tristes por eso de ayer y deciden no levantarse de la cama en todo el día. No se bañan, no comen. Obviamente eso les está retroalimentando esa emoción intensa. Exacto, acá me dicen no dormir por estar pensando. Y es algo que siempre pasa en la noche, ¿no? Como ya no tenemos nada que hacer en el día, en la noche, perdón, y ya es como, bueno, voy a dormir. A eso iba con que no tienen control de precedencia. No pueden traer la emoción a ustedes porque no está pasando algo en el momento presente. ¿Sí? Entonces, si hacen ese análisis y se dan cuenta que están tristes o están bravos por un pensamiento, déjenlo pasar, porque no es algo que está pasando ahorita, es algo que ya pasó. Otra característica es que todas las emociones son válidas. Es decir, cuando entiendo lo que siento y entiendo que está bien sentirlo, nos vamos a relacionar completamente mejor con esa experiencia emocional. Por ejemplo, siempre que tengan una emoción, valídenla. Siempre validen la emoción, sea cual sea, rabia, tristeza. Lo que no es válido, y ojo acá, es la conducta que tenga como respuesta a esa emoción. Por ejemplo, mi hermano me dijo algo que me ofendió y es entendible y es válido que yo tenga rabia por eso que me dijo que me molestó. Pero no es válido
que yo lo empuje, le pegue o le grite como respuesta a eso que pasó. Entonces, todas las emociones son válidas, valídenlas en lo posible, pero no es válido la conducta que tengan como respuesta a esa emoción. ¿Van conmigo? Ok. Entonces ahorita me estaban preguntando, me distraje un poco porque leí el chat, pero ya voy para la estrategia. Acuérdense que es explicación, pensamiento, emoción y conducta y cada uno su estrategia. Entonces, bueno, esto en cuanto a que son válidas y una última característica es que son funcionales y adaptativas. Es decir, todo lo que siento me sirve, todo, absolutamente todo lo que ustedes sientan les va a servir y es adaptativo. Lo ideal es que también le abran ese espacio para que esté con ustedes. Hagan una balanza. Acuérdense lo que les dije. No la repriman y traten de no sentirlo porque no es bueno, pero también ya saben que no podemos sentirla por un tiempo indefinido. Hagamos esa balanza en cuanto a que seamos conscientes qué emoción sentí, por qué sentí esa emoción. Hagan un análisis, pónganle un color a esa emoción pensando acá en la película de Intensamente. Si ustedes hacen este ejercicio y le ponen un color y dicen, bueno, siento la tristeza acá en el pecho y con mi llanto, van a ver cómo se van a relacionar mejor con esa experiencia emocional. Por ahí están levantando la mano, pero si tienes alguna pregunta, escríbela que a lo último vamos a mirar todas las preguntas. Bueno, la estrategia para este tema de las emociones, bueno, hay varias, hay un montón, pero pues aquí traje como las principales. Y es que cada vez que ustedes sientan una emoción intensa, es muy importante que hagan un alto o un tiempo fuera, que se puedan dar unos minutos para que puedan ayudarse a bajar esa intensidad. Y el primer ejercicio que les traigo acá es el ejercicio de respiración consciente. Con este ejercicio quiero que hagamos un conteo y también vamos a usar nuestro dedo índice. Es decir, vamos a pensar en el número 4 y vamos a hacer un cuadrado en el aire o si quieren en una hoja, pero igual sirve. Esto nos va a ayudar a disminuir los síntomas físicos que experimentamos con esas emociones intensas. Uno, sirve para eso y dos, nos sirve para anclarnos al momento presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que como estoy respirando conscientemente, es decir, pensando en el número 4 y siguiendo la respiración con mi dedo y haciendo un cuadrado, claro, voy a bloquear todo tipo de pensamiento que me quiera llegar a alterar, me quiera sugestionar más. Entonces, voy a hacer el ejercicio igual como está ahí. Igual es como está ahí en la imagen, perdón. Voy a inhalar en 4 tiempos. Y mientras inhalo en 4 tiempos, hago la primera línea del cuadrado. Voy a sostener el aire en 4 tiempos y hago la otra línea del cuadrado. Y voy a exhalar en 4 tiempos, la siguiente línea. Y voy a sostener el aire en 4 tiempos. Repitan este ejercicio las veces que sean necesarias hasta que sientan que sus síntomas físicos empiecen a disminuir y pues también bloqueemos los pensamientos con lo que les acabo de decir. Nos anclamos al momento presente. Esta es una de las estrategias. Pero hay otra, bueno, hay varias, pero la otra que les tengo aquí es, pueden usar sus 5 sentidos. Pueden ayudarse tocando algo suave, algo que ustedes sientan que los pueda relajar. Puede ser una almohada, puede ser un peluche. Si tienen mascota, vayan y abracen a la mascota. Algo que los pueda relajar. Huelan algo rico. Por lo menos yo soy muy de esencias y aromas y velitas. Eso a mí me ayuda. Obviamente acá ustedes tienen que hacer un ensayo y error. No a todos nos sirven las mismas estrategias. Tienen que probar cuál es la que más se ajusta a ustedes y cuál les sirve más. Si no, por eso les digo que hay muchísimas más estrategias. Escuchar música también es una buena opción. Obviamente si están tristes, por favor no pongan música melancólicos y se pongan a llorar más, porque no los va a ayudar. Lo ideal es que puedan poner música que les suba el estado de ánimo. Observar algo. Con la vista podemos hacer muchas cosas. Centren su atención en, no sé,
Por ejemplo, yo tengo acá al frente una cortina, empiecen a contar y tiene flores. Puedo empezar a contar cuántas tiene. Es como un poco el ejercicio de la respiración cuando usted les dice cómo cierra los ojos y cuenta hasta 10. Algo similar. Que no sé, de pronto en el piso, si su piso es de baldosa o de madera, pues cuenten cuántas láminas tiene. O saboreen algún alimento. Algo que sientan que puede ayudarlos a regular emocionalmente. En mi caso, no me pregunten por qué. Comerme un helado me regula muchísimo emocionalmente, pero obviamente lo tengo que hacer todo en conciencia plena. Cuando yo les digo conciencia plena, hago referencia a que estoy concentrada en lo que estoy. No me estoy comiendo el helado pensando en lo que pasó, porque no, es concentrarme en lo que estoy. Todo esto desenfoca su atención de los síntomas o pensamientos que les retroalimentan la crisis, como esa emoción intensa. Entonces, lo que les decía ahorita también muy importante, recuerden hacer un análisis de sus emociones, mirar por qué están sintiendo esa emoción, por qué se están sintiendo de esa manera, qué emoción es, qué les está tratando de decir esa emoción, en qué parte del cuerpo sienten la emoción, pónganle color y de esa manera se van a relacionar más con esa, la van a coger, la van a aceptar y van a entender que esa experiencia emocional que tienen tiene un sentido dentro de su contexto. Eso primero, esto en cuanto a emociones y estrategia. Vamos para el tema de las conductas. No me voy a tener acá tanto por lo que ya hemos ido hablando. Miren que todo está muy relacionado. Recuerden que lo que les decía, las conductas son todo lo que hacemos y dejamos de hacer de manera deliberada. Y aquí vamos a hablar de las conductas que son guiadas por la emoción, es decir, que son acciones que realizamos producto de una emoción intensa y desajustada. Con el ejemplo que les daba de colgar el Zoom y decir que soy la psicóloga del mundo. Entonces, las conductas guiadas por la emoción son conductas enfocadas a las consecuencias que les decía ahorita. Consecuencias que va a tener a corto plazo porque me implica un alivio emocional en el momento, pero me genera una consecuencia negativa a largo plazo, lo que ya les decía. Y esas conductas guiadas por la emoción son conductas que se presentan cuando, pendientes acá. Tres cosas, ¿no? Conducta guiada por la emoción se presenta cuando, primero, no estoy teniendo pensamientos ajustados. Segundo, cuando no estoy teniendo emociones ajustadas, cuando trato de no sentirlas o evitarlas. Y lo tercero, cuando no estoy siendo consciente de mí misma o de nosotros mismos, cuando estoy actuando por actuar súper impulsivamente, como enseguecida. Estas conductas son guiadas por la emoción. Como ejercicio, como estrategia, lo ideal es que puedan hacer también un diario de autoconciencia, en lo posible que sea en un cuaderno o en una libreta, no en el celular porque nos podemos distraer, de pronto también lo tenemos asociado a una pelea o estamos hablando con una persona y nos genera malestar. Bueno, lo podemos tener asociado a muchas cosas, entonces traten de que sea algo escrito, libreta o cuaderno. Y si durante el día ustedes están monitoreando y están siendo conscientes de lo que están haciendo y por qué están sintiendo cierta emoción, van a minimizar la probabilidad de tener esas conductas guiadas por la emoción. Entonces, como les decía ahorita, lo ideal es que puedan escribirlo y pregúntense, primero, ¿qué pensamiento tuvieron? ¿No? Entonces escriben su pensamiento. Y si alguno fue automático, o sea, mi pensamiento fue objetivo o fue automático. Lo segundo que se van a preguntar, ¿qué emoción sintieron? Nombren la emoción y lo que yo les decía, síntomas físicos y demás. Y si y si esa emoción que tuvieron fue producto de un pensamiento automático. Como les decía ahorita, peleé con mi hermano ayer, pero estoy mal hoy, pero ya, o sea, fue ayer, no fue hoy. Va más enfocado a eso. Y la tercera pregunta es, sus conductas, la conducta que tuvieron ante esa situación, ¿fueron conductas guiadas por la razón o fueron guiadas por un proceso, por una emoción intensa?
Si ustedes en serio se hacen este monitoreo diario y lo escriben, por eso la importancia de escribirlo, se van a dar cuenta de cómo cambia, o sea, de ese beneficio que van a tener. Es como una línea base. Van a ver de pronto que acá eran muy impulsivos, reaccionaban de pronto mal ante cierta situación. El hecho que puedan hacer este análisis y puedan escribirlo, van a ver en serio esas mejorías. Entonces, esto también tiene otros beneficios, aparte de ser consciente de lo que estamos haciendo. Uno, les permite desahogarse y descargarse, y dos, van a ver la evolución. Eso en cuanto a las conductas. Y en cuanto a la validación, es algo muy importante. De hecho, todo es importante, pero creo que si no tenemos esta validación, se nos va a dificultar hacer lo que ya les he mencionado. Cuando les hablo de validación, hago referencia a que es una habilidad de comprender que cualquier experiencia emocional que ustedes sientan tiene un sentido dentro de su contexto. Implica que entiendan la emoción desde una postura en la que no se estén juzgando, ni se estén criticando, ni se estén resistiendo a ella, sino que le abran paso de sentirla y entender que está bien. Y abro acá signo de interrogación. Y no sé si alguno de ustedes quisiera participar, y es, ¿qué ocurre frente a esas experiencias emocionales, de pronto a las que no son tan agradables de sentir en su cuerpo? ¿Cómo suelen actuar ustedes ante esa emoción intensa? Pueden escribir, pueden abrir el micrófono. Ujú. Ok, reprimiendo la emoción, ignorarla. Ujú. Ok, con esto que me dicen, ante esas emociones intensas, por eso les decía, todos somos humanos, a todos nos pasa actuar impulsivamente o reprimirla o ignorarla. Cuando yo digo no juzgarnos, es porque a mí me ha pasado y hablo por mí. Ante esas situaciones yo a veces digo como, me critico, ¿no? Me empiezo a decir como, ah, ¿por qué estoy sintiendo esto por esto? Parezco boba y no debería sentirme así. Pero esto es lo que no deberíamos hacer porque nos vamos a sugestionar muchísimo más. Entonces acá lo ideal es que validar no es decirme todas esas cosas que me juzgan. Validar es comprenderme sin juzgarme. Entonces, para este tema de la validación, también vamos a hablar, les voy a explicar la estrategia. Y la estrategia es poder hablarme a mí mismo o a ustedes mismos como si le estuvieran hablando a un ser querido. Y quiero que en serio nos transportemos en esa situación. Cada vez que ustedes experimenten una emoción que sea difícil de sentir, préstense atención a cómo se están hablando. Es lo primero. Emoción intensa, préstense atención. Si se están juzgando o si se están criticando, y quiero que me respondan también acá por chat o abren el micrófono. Si se están juzgando o criticando, paren y piensen. Si un ser querido me contara una situación muy difícil por la cual está pasando, ¿yo le diría lo que me estoy diciendo a mí? ¿Ustedes le dirían a su ser querido lo que se dicen a veces? Ujú, exactamente, no, para nada. ¿Qué le dirían de pronto a esa persona? Sea familia, sea ser querido, ¿qué le dirían? Probablemente yo a esa persona no le diría, ah, qué bobo, cómo se está sintiendo por eso. No. Em, yo no le diría lo que me estoy diciendo a mí, probablemente entraría a entenderlo, a decirle palabras amorosas, validantes y comprensivas. Le diría, ¿por qué te sientes así? No, por esto y esto y esto. Entonces hagan eso con ustedes mismos. ¿Tiene solución? Sí, no. Sí, sí, y si hay algo en lo que les podemos ayudar, pues lo hacemos. Hagamos eso con nosotros mismos. Eh, y aplicar alguna de las estrategias que les mencioné ahorita. Después de ese tiempo que mencionamos de 20 a 35 minutos y tengo la emoción, es como, bueno, entiendo que tengo esta emoción porque me generó mucho malestar,
pero pues ya no puedo seguir así, tengo un parcial ahorita, entonces bueno, tratémonos de enfocar en esto, caminemos un rato mientras me calmo y vuelvo. Es eso, respiren y esas palabras que le dirían a su ser querido, díganselas a ustedes. Palabras amorosas, valientes y comprensivas que les hagan entender que lo que están sintiendo está bien sentirlo, y con esto les aseguro que reemplazan los juicios o las críticas que ustedes estén generando a ustedes mismos. Y por último, nada, como les había mencionado Claudia también, si requieren de asistencia profesional, pueden dirigirse a estos dos canales de atención. El primero es el que yo manejo y el segundo es el de la Dirección de Bienestar. De hecho, hay muchísimos más, pero por un primer momento están estos. Entonces, todo lo que necesiten, si se sienten mal, quitémonos un poco esos juicios, quitémonos un poco, no, tratemos de ir quitando progresivamente esos juicios de que si voy al psicólogo es porque estoy loco o tengo que estar muy, 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 muy mal para pedir ayuda. No, no esperen a que estén en el hueco y digan, bueno, ahora sí necesito ayuda. Busquen ayuda desde el primer momento en que no sientan que están con bienestar. No esperen a que pasen más cosas para que sí eh, busquen, no, sí, no esperen a que les pase algo para poder buscar esa ayuda. Desde el primer momento háganlo. Entonces, esto en cuanto a los canales de atención y con esta presentación. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención también y su participación. Ahora sí, me gustaría poder abrir el espacio de preguntas. No sé si, espérenme, abro el chat. Yo te colaboro con las preguntas, Laura. Yo las estaba anotando. Gracias, muchas gracias. Listo, mira. Tenemos varias preguntas. Parece que sí les interesó bastante el tema. Ok. La primera pregunta es de Lenny Pedriza y te pregunta que qué diferencia hay entre la conducta y el instinto. ¿Y un instinto? Sí, Bueno, conducta y un instinto. La conducta era lo que yo les mencionaba, ¿no? Es todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Entonces, nosotros podemos controlar esto. Por eso les decía, no se dejen ganar por esas emociones y esos pensamientos. El instinto es que pueden que ustedes tengan la gana, pero como que se tengan. No sé, digamos, voy a imaginar que el computador son ustedes. El instinto es que puede que yo tenga la reacción y les llegue acá, pero me contenga. Sí, como que lo pensé, pero no lo hice. Por eso les decía, conducta, bueno, es todo lo que hacemos o dejamos de hacer de manera deliberada. Y vuelvo y resalto, todas las emociones son válidas, pero lo que no es válido es la conducta que tengan como respuesta a esa emoción, como yo les apegar. Entonces, eso en cuanto a esta pregunta. listo. La siguiente pregunta nos pregunta Jorge Martínez. Nos pregunta, pero entonces, el que inicia todo está mal, necesariamente el pensamiento. No sé, Jorge, si quieras complementar la pregunta, porque creo que fue pregunta de momento. Ah, no, sí, fue muy del momento, porque tenía la duda de si necesariamente era el pensamiento el que iniciaba la emoción y la conducta, pero pues creo que ya está bastante claro todo ese tema. Sí, sí entendiste, o quieres que te explique. No, pues sí entendí, sí, tenía la duda de que si todo iniciaba en sí por el pensamiento, pero creo que todos tienen algo que ver con los demás. Todo va muy ligado, por eso gracias por tu pregunta y igual me parece apropiada e importante para aclarar. Por eso les decía en un primer momento que estábamos muy asociados pensamiento, emoción y conducta. Em, Puede ser por las tres, ¿sabes? O sea, principalmente desde mi experiencia y todo lo que he trabajado, normalmente suele venir más de los pensamientos, pero fíjense que todo es una cadena, todo está asociado. Puede ser por la emoción, es decir, mm, sí, es más por pensamiento, pero puede tener la emoción con el ejemplo que les daba. Puede que en la noche estén pensando en todo y obviamente ese pensamiento les genera una emoción intensa y esa emoción pues conductas desajustadas. Entonces eso en cuanto a tu pregunta también. No sé qué otras preguntas hay por ahí. Vale, gracias, Laura. Bueno, con todo el gusto.
La siguiente pregunta es de Julia. Nos pregunta, ¿cómo evitamos este tipo de pensamientos negativos si aparecen involuntariamente? Ujú. Con la estrategia que les mencioné, em, de hecho hay más estrategias. Si ustedes quieren, ya tienen mi correo con todo el gusto. Bueno, tengo acá un PDF, no sé si lo alcance a abrir, pero en el PDF en el que tengo, aparte de esta estrategia que es la más efectiva, me atrevo a decirles que es la más efectiva, hay otro tipo de preguntas que nos podemos hacer para como combatir o derrumbar estos pensamientos intrusivos. Y es como, bueno, estoy reaccionando a cosas del momento presente o del pasado, estoy catastrofizando la situación, eh, estoy pensando desde extremos o desde un punto medio. Mm, está la de las alternativas que les había dicho. O sea, hay varias, pero principalmente la estrategia que sé que te va a funcionar más es la que te brindé. Y si te sirven estas otras preguntas también, puedes tomarlas y tenerlas en cuenta. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Listo. La siguiente es de Edwin. Nos pregunta, ¿los prejuicios ayudan a construir estos pensamientos automáticos? Totalmente sí. Por eso les decía, cuando nos juzgamos o cuando juzgamos a los demás o juzgamos cierta situación, nos estamos trayendo, o sea, aparte de que estamos bravos, tristes y algo, damos prejuicios, aumentamos más nuestro malestar emocional. Entonces la respuesta es sí. Listo. La siguiente es de Antonio Cortés. Uy, espérate que está hasta la larguita. No te preocupes. ¿Qué sucede si los pensamientos automáticos son dañinos para la moral personal o el autoestima? Pero hay evidencias claras y objetivas para que este pensamiento esté de todas formas. Ujú. Por eso te decía y le resaltaba la importancia de jamás escapar y evitar de las situaciones, porque van a tener una evidencia. Entonces, ya lo que pasó, pasó. Traten de dejar esas situaciones en el pasado porque pues no podemos devolvernos en el tiempo y solucionar eso. Ya pasó. Lo que sí puedo hacer es ser consciente si las estrategias que implementé en ese momento fueron adaptativas o funcionales. Si sí fueron adaptativas y funcionales, lo ideal es que las puedan replicar. Si no, que está dentro de su control y que no. Tiene solución las cosas que ustedes hagan de aquí en adelante, por lo menos en el hoy. Si les pasa algo similar a la situación que me mencionaban en la pregunta, pues es como, bueno, esto no me sirvió y lo que hice me incubó más el malestar, me hizo sentir más inseguridades y no me sirve. Entonces, sé que no es fácil, claro, o sea, acá decirlo puede ser muy sencillo. Sé que no es fácil trabajar esto, pero desde que empiecen progresivamente a tener estas estrategias de pensamiento, emoción y conducta diarias, van a ver cómo van a empezar a perder como ese miedo a enfrentarse a cierta situación. Lo ideal es que haya habituación, que se expongan. Puede haber malestar, lo sé, pero expónganse a esas situaciones. Expónganse constante para que haya habituación. Y una vez esté esa habituación, va a haber extinción y prevención de respuesta a habitación de escape. Listo, gracias. Ujú. Iván García te pregunta cuál de los personajes, emociones de Intensamente te gusta más o te gusta el conjunto en general de todos. En sí me encanta, sí, no hay preferencia. Me encantan todos por lo mismo que les decía. De hecho, personajes no tengo preferencia, todos me gustan, pero sí partes de la película que yo diga, wow, o sea, aquí está describiendo exactamente la importancia de las emociones. Muy rápidamente, hay una parte de la película donde está tristeza y está tristeza, está alegría y está el elefante que es sorpresa. No es emoción primaria, pero ya es emoción secundaria. Por eso no la había mencionado. Están ellos tres y están tratando de llegar a la última base a la base de Riley y
y se cae la última isla. Se han intentado ya varias cosas, se cae la última isla y el elefante se sienta como en un borde y Tristeza se le sienta al lado y le pregunta como, ¿qué tienes? No, pues es que se nos han ido todas las posibilidades. Mm, esta es o sea, una de las partes que más me gusta de la película porque alegría, si ustedes se dan cuenta, es como, ay, se cayó la isla. Pero bueno, no importa, busquemos la solución. O, ah, tal cosa. Pero es necesario estar tristes, por eso hago referencia a eso. Eh, Tristeza le pregunta, abraza al elefante, se ponen a llorar. El elefante se desahoga y ese proceso que hizo de llorar y desahogarse le permitió levantarse y decir como, bueno, estoy triste por esta situación, pero busquemos la solución. No como alegría que así como, ah, bueno, pero ya. Esa es una de las partes que más me gustan. Hay más, pero eso en general no tengo preferencia. Bueno, no sé si de pronto una última pregunta y les comparto el video. No se los voy a presentar eh, por cuestiones del tiempo, pero sí les voy a pedir el favor que lo puedan ver y lo van a entender. Lo van a entender muchísimo. Está en inglés creo que en alemán, pero lo pueden traducir. Se van a traducción automática y la pueden poner en español y se van a dar cuenta de, pues, de todo lo que les estaba mencionando. No sé, Clau, si tenemos otro tiempo, de pronto 3 preguntas más, porque veo varias, o que me sugieres. Sí, ya pues ya dependes de los estudiantes y de ti, porque pues a las 2 tienen una actividad y pues la idea era darles su descanso de almuerzo y de una jornada pesada, pero pues depende de ustedes. Sí, bueno, si quieren respondamos 5 más, igual, tienen todo mi apoyo, si no respondí acá las dudas, escríbanme que cuando tenga el tiempo les voy a responder o si quieren atención, pues nada, con todo el gusto de verdad, espero que se sientan con la tranquilidad y sí, o sea, acá yo no les voy a juzgar ni les voy a criticar, siéntanse tranquilos, este va a ser su espacio, si quieren reír, llorar, gritar, patalear, sean libres de hacerlo, lo ideal es que se sientan cómodos y pues con todo el gusto los voy a ayudar. Entonces, 2 preguntas más como para que no sean tantas y ya Listo, dale. los dejamos. Pues acá hay creo que una importante de Catherine que dice, ¿cómo puedo saber si necesito ayuda profesional o puedo manejar la situación yo sola? Bueno, gracias por tu pregunta, Catherine, es muy importante. ¿Cuándo puedes estar necesitando ayuda profesional? Esto en cada persona es diferente, pero hay cierta sintomatología en cuanto a que, bueno, sientas que un problema está afectando en tus áreas de vida. Es decir, esa situación te está afectando en el ámbito académico, en tu ámbito familiar, de pronto tienes pareja y eso te está afectando. También cuando sientas de pronto falta de motivación, cuando veas que mm, algo que te gusta mucho, no lo haces por cómo te estás sintiendo, que va un poco como más, no digo depresión, o sea, es tristeza, pero cuando esa tristeza se prolonga por el tiempo, por mucho tiempo, pues se vuelve como depresión. Eso principalmente, cuando sientas que te afecte y cuando dejes de hacer cosas que te gustaban y no las has hecho. Esas como en un primer momento, pero hay varias. O sea, no crean que si no las mencioné acá no quiere decir que no necesiten ayuda. Ni siquiera a lo que iba también es bueno con esta pregunta, ni siquiera sientan que simplemente quieren hablar. Les pasó algo y están muy tristes y quieren hablarlo. Muchas veces el solo mencionar esa situación ya les ayuda. O sea, no necesariamente se tienen que sentir muy mal. O sea, tengan presente eso. Y una última pregunta. Una última pregunta. María Paula nos pregunta que qué podemos hacer si tenemos problemas para la concentración y si esto no ha sido de siempre, a qué se puede generar que inicie pues estos casos. Ujú. Hay una estrategia dentro de las terapias de tercera generación en psicología que me encantan un montón en cuanto a que tienen mucha evidencia y es mindfulness o conciencia plena. Y es poder estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora.
Esto como a grandes rasgos implica más cositas, pero eso en un primer momento. Si quieres escribirme con todo el gusto y hablamos de esto, pero es conciencia plena. Dejar las cosas del pasado, del futuro, porque es que estoy aquí y en el ahora, y, y estar concentrados en lo que estamos. Digamos, lo que yo les decía ahorita, podemos estar en piloto automático. Pueden estar acá, pero están pensando en otra cosa. O sea, están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer como para aumentar esa concentración. Eso en cuanto a las preguntas, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, también por esta participación, fue dinámico, me sentí cómoda también con ustedes. Espera, Y ¿puedo hacer una última pregunta? Es que siento que es algo importante. claro, dime. Solo quería preguntar, ¿es normal o es sano si uno, digamos, busca medios específicos para tener una respuesta emocional que no puede tener normalmente y sentirse mejor? Típico, ver a propósito una serie que es triste para llorar, para sentirse mejor. Ok, gracias por tu pregunta, efectivamente sí es importante. Hay varias estrategias de regulación emocional, pero muchas son, sí, o sea, lo ideal es que podamos poner en práctica las que son adaptativas. Adaptativas, ¿a qué hago referencia? Sé que hay personas que cuando están mal, ya me voy un poco a extremo, pero sé qué pasa. Como estrategia de regulación emocional pueden tener Putin. Y puede que se calmen, sí, que en realidad no calma. Y se están afectando más, se están haciendo muchísimo más daño. Entonces, en cuanto a las estrategias de regulación emocional adaptativas, entra eso, que puedan ser conscientes que no se están haciendo daño ni a ustedes mismos ni a otra persona. Hay muchísimas, por eso les decía. También pueden, no sé, en cuanto a la película o la música, lo que les decía, tengan presente lo de las emociones. Tiene un tiempo, yo no la siento por un tiempo indefinido, tiene su límite. Por favor, perdón por lo que voy a decir, no sean masoquistas, traten de ayudarse en cuanto a que si están tristes, obviamente no pongan cosas que los pongan más tristes o películas, traten de ayudarse y buscar cosas que les impacten positivamente su estado de ánimo. Pueden escribir sus pensamientos y emociones en una hoja, pero lo ideal es que se deshagan de esa hojita de alguna manera, es más para que se desahoguen, sean los pensamientos que sean las emociones que sean, escríbanlas, pero rompan, quemen, arruguen esa hojita, desháganse de ello de alguna manera. Hay más estrategias, pero bueno, si quieres también escribirme con todo el gusto y te sigo colaborando. Entonces, bueno, ahorita les voy a enviar el video antes de finalizar y ya, de verdad, muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo Ay, y ya ahí oye, tienen mi correo. una pregunta. Dime. Es que pues no sé, considero que es importante. Digamos que uno quiere mejorar, quiere pues ya encontrar la estabilidad emocional y todo eso, pero si el ambiente de uno no se lo permite, si las personas con las que uno se rodea, pues lejos de ayudar, perjudican, ¿uno qué puede hacer ahí? Ujú. Hay que entrenarnos en habilidades, porque yo soy partidaria en cuanto a que no solo la persona que está buscando la ayuda lo necesita, pero es muy difícil también como entrar a controlar todo ese contexto, ¿no? Lo que les decía, que sí está dentro de mi control y que no. Hay habilidades que sirven para entrenar, como Dearman, que es de comunicación asertiva, bueno, hay varias. Entonces, también escríbeme como para no extenderme más, pero sí se puede. Es entrenamiento en habilidades sociales, de comunicación asertiva y demás. Entonces, bueno. Mi correo me va a volver, es el que les envié. Es, ¿dónde está? No puedo ir hacia atrás. Aquí, te escucho far, raya al piso boc, @unal. O a este también pueden escribir, a este de aquí abajo. Entonces, bueno, que tengan un feliz día, un buen almuerzo. Espero que les haya gustado esta charla. Y bueno, me escriben cualquier cosa que necesiten. Que estén muy bien.
Cuídense mucho. Que tengas buena tarde. Gracias. Gracias. Que estén Gracias, bien. Lau. Bueno, Gracias. también quería Muchas comentarles que en el gracias. chat les puse toda la información, tanto del correo de Laura, de Te Escucho Far, rayita al piso BOG, como correos de la sede, apoyo 1, 2, 3, rayita al piso Bogotá, que son los correos de acompañamiento de sede, donde ustedes pueden también solicitar el servicio de primera escucha, ¿sí? También está el del área de salud, hay un número de celular, que es el 350-590-4847, que se llama UN Escucha, y también hay un correo, que es escucha rayita al piso febog@unal. Allí también los pueden atender en primera escucha de atención psicosocial. Y como les decía esta mañana, también pueden solicitar una cita de psicología por el SINSU, que es el sistema de salud, que pues esta semana tendrán ya la guía para poder crear ahí sus usuarios y poder solicitar esas citas médicas. Entonces, para que tengan esa información, yo se la pasé a los monitores de inducción para que también se las compartieran en el WhatsApp y les quede ahí. Listo. Entonces, a las 2 de la tarde nos vemos con la actividad de los monitores de Transformando Imaginarios 1. No se la pierdan, van a resolver también otro montón de dudas y nos vemos. Muchísimas gracias.